Muy noches, buenas noches amigos. Es un gusto como miembro de la Sociedad Peruana de Ginecología Oncológica tener este gusto de tener como conferencista a René Pareja, actual presidente de la Sociedad Colombiana de Ginecología Oncológica, que como le manifesté sucede a Lucrecia Mojica. Adelante, René. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Bueno, vamos a dedicar como 35 o 40 minutos a hablar de los ensayos clínicos que van a cambiar el panorama en el cáncer de cuello uterino en los años venideros. No tengo ningún conflicto de interés para dar esta charla de manera imparcial y quiero mencionar este artículo que es una referencia obligada que salió en Lancet Oncology el año pasado, en diciembre del año pasado, donde habla de la estimación de la incidencia y mortalidad de cáncer de cuello uterino en el 2020. Y esto con el fin de tener una basal para poder comparar los logros que se hagan al implementar la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud de la estrategia 90-70-90 para eliminar esta enfermedad. Y les recuerdo que en azul oscuro, entre más oscuro es el azul, mayor es la incidencia. Los azules más oscuros están en Latinoamérica, en África subsahariana y en el sudeste asiático. Y en el gráfico rojo, entre más fuerte es el color rojo, mayor es la mortalidad. Y la mayor mortalidad la pone el África subsahariana, básicamente por la falta de acceso a recursos mínimos. En toda la región central del África, que son 14 países, no hay un solo equipo de braquiterapia. La mayoría están concentrados en el norte o en el sur, en los países ricos, Argelia, Egipto y abajo en Sudáfrica, etcétera. Pero no hay un solo equipo de braquiterapia. Hay países que no tienen patólogos, como Mauritania, y hay países que no tienen acceso incluso a teleterapia o a cirugía oncológica. Es la razón por la cual tener un cáncer de cuello uterino en África es una situación que pone a las mujeres muy cerca de morir. Son más de 600.000 casos al año. La tasa global en el mundo es de 13.3 y la tasa de muerte en el mundo es de 7.2 por cada 100.000 mujeres. Puede ser tan baja como 2.2 por 100.000 en Irak, hasta casi 85% en la antigua Suazilandia. Les recuerdo que Suazilandia y Lesoto son un par de repúblicas independientes que quedan dentro del territorio surafricano. Y la mortalidad puede ser tan baja como en Suiza, del 1 por 100.000, o también tan alta en Suazilandia como casi 60 por 100.000 en África. En Latinoamérica, desafortunadamente, los peores números los tiene Bolivia, con una incidencia de 36 por cada 100.000 mujeres, y Paraguay con una incidencia de 34 por 100.000 mujeres. Las Maldivas, Indonesia, Fiji y Papúa Nueva Guinea son otras regiones golpeadas severamente por el cáncer de cuello uterino. Ya les dije, 600.000 casos nuevos, 340.000 muertes, 85% de los casos nuevos y 90% de las muertes las ponemos nosotros. Y esta es una referencia viejita, pero que me gusta mucho mostrar, porque cuando una mujer es diagnosticada con cáncer de cuello uterino en Estados Unidos, la posibilidad de estar viva a los 5 años es del 70%. ¿Qué quiere decir? Que se cura un gran porcentaje porque se hacen diagnósticos en estado temprano. Miremos a África. La posibilidad de estar viva a los 5 años después del diagnóstico de cáncer de cuello uterino es menos del 18%. O sea, una de cada 5 mujeres diagnosticadas con cáncer de cuello uterino va a alcanzar a vivir 5 años en África. 4 de ellas habrán muerto de una enfermedad que es prevenible. Esta es una enfermedad prevenible. Entonces, parte de esta charla es recordarles que esta enfermedad es prevenible y que seguimos haciendo estudios de terapéutica cuando nos faltan estudios e implementación en vacunación y en detección temprana en los sitios más golpeados en la Tierra por el cáncer de cuello uterino. Uno se mete a clinicaltrials.gov y voy a hablar únicamente de estudios quirúrgicos. No voy a hacer referencia a estudios clínicos o de medicamentos, que hay muchos, y tampoco de radioterapia. La mayoría de quienes estamos acá somos cirujanos, entonces me voy a referir solamente a la parte quirúrgica. Vamos a hablar de cirugía sin parametrectomía en cáncer de cuello uterino en estado temprano. Luego vamos a hablar un poco de detección de ganglio centinela.
luego aproximación laparoscópica de cáncer de cuello uterino en estado temprano, luego estadificación quirúrgica de carcinoma de cuello uterino localmente avanzado y finalmente cómo manejar las pacientes que tienen riesgo intermedio después de una histerectomía radical. De esto es que vamos a hablar y ojalá al final a discutir con los participantes de esta reunión. El CONSERVE fue un estudio que publicamos hace ya 3 años con la doctora Kathleen Smeller. Participaron muchas personas que están en esta reunión. Participó gente de Perú, participó gente de Brasil, de Argentina, de los Estados Unidos. Y básicamente es una serie prospectiva de manejo conservador de pacientes con carcinoma de cuello uterino de bajo riesgo. Este es un estudio de feasibility. Esto no es un ensayo clínico controlado que compara 2 tratamientos. Esta es una serie única prospectiva y se reclutaron a lo largo de 8 años 100 pacientes. Para reclutar esos 100 pacientes tuvimos que censar 140 y la mayoría de ellas, 33%, salieron porque o tenían compromiso linfovascular o no tenían lo que los patólogos decían que tenían, no era un invasor. La fortaleza principal de este estudio es que esta revisión de anatomía patológica se hizo en los laboratorios de patología del MD Anderson. Entonces había 3 grupos, el grupo de conización, seguida de verificación del estado linfático, que eran 44 pacientes, salieron 2 por ganglios positivos, y entre estas 42 mujeres, una recurrió para una tasa de recurrencia de 2.4, inferior a las tasas de recurrencia de la traquelectomía radical, que habitualmente están entre 3 y 4%. Obvio, esto es una patología ultra seleccionada por equipos expertos y por patólogos expertos. No cualquier patólogo puede interpretar estas patologías. Por eso se obtuvieron estos resultados. Una tasa de recurrencia, 2.4% en el seguimiento. Luego está el grupo de conización, pacientes que tenían criterios de bajo riesgo, o sea, tumor menor a 2 centímetros, infiltración menor a 1 centímetro, márgenes libres y compromiso linfovascular negativo, que fue como fue aceptado en el IRB del MD Anderson cuando se diseñó el protocolo. Entonces son pacientes que se les hizo una conización y después se les hizo una histerectomía simple con detección de ganglios centinela y o linfadenectomía pélvica. Salieron 3 por ganglios positivos y apareció solamente una paciente con enfermedad residual en el espécimen. La tasa de recurrencia fue de 0. Entre 36 pacientes disponibles para el seguimiento, la tasa de recurrencia fue de 0. En pacientes que se les hizo histerectomía simple, teniendo un cáncer menor a 2 centímetros. Y luego había otro grupo de cirugía inadvertida con un carcinoma. Y entonces estas pacientes se revisaba la patología y si las pacientes que le sacaron el útero por un NIC3 o por unos miomas o por lo que fuera, o por hemorragia uterina normal, tenían un tumor menor a 2 centímetros con infiltración menor a 10 milímetros, márgenes libres y compromiso linfovascular negativo, esas pacientes no se les hacía ninguna cirugía, ni en los parametrios, ni en la cúpula vaginal, sino que solamente se hacía linfadenectomía. Esas pacientes tuvimos 16 y de ellas recurrieron 2 para un inaceptable y alarmante 12.5% de tasa de recurrencia. Aquí podríamos hablar que la serie retrospectiva no habían mostrado esto y también podemos hablar que esto probablemente esté relacionado con la vía de abordaje porque la mayoría de estas pacientes fueron sometidas a cirugía mínimamente invasiva. Luego viene la estrella, lo que vamos a esperar este año. Estamos como a una semana de conocer los resultados del estudio SHAPE. Es comparar histerectomía simple más linfadenectomía contra histerectomía radical en pacientes de bajo riesgo. El reclutamiento está completo y los resultados están escritos. Y el abstract está escrito y la presentación ya la tiene la doctora Mariplan, que la va a dar la semana entrante en ASCO. Creo que es el día más esperado de este año, porque se van a generar muchas cosas después de la presentación de este estudio en caso de ser un estudio positivo. La idea es que eran pacientes de clasificación FIGO 2009, 1A2 o 1B1, escamoso, adeno escamoso, menor a 2 centímetros, menor de 50% de compromiso de infiltración, grados 1, 2 y 3, y que estuvieran con ganglios negativos en la resonancia o en la tomografía. Luego se aleatorizaban a histerectomía radical, más linfadenectomía pélvica, más o menos detección de centinela, versus histerectomía simple, que puede ser laparoscópica, vaginal o abdominal, más centinela
y o linfadenectomía. Se iban a medir asuntos de calidad de vida y vamos a tener resultados la semana entrante. ¿Qué va a pasar la semana entrante? Si este estudio es positivo, siendo un ensayo clínico controlado, va a ser un Changing Practice Trial. O sea, que va a cambiar la práctica. Va a desaparecer la necesidad de hacer histerectomía radical en pacientes que tengan las características que este estudio incluía. Eso es lo que va a suceder. Y eso va a impactar de muchas maneras el tratamiento de los pacientes. Una muy importante es que vamos a dejar de hacer radicales y el volumen de radicales va a disminuir y eso va a impactar en la educación de nuestros estudiantes, de los fellows. La otra muy importante es que los ensayos que están haciendo ahora de cirugía robótica van a tener que hacer enmiendas, porque si un estudio demuestra que las pacientes con tumores menores de 2 centímetros no necesitan una histerectomía radical, pues esa población tendrá que ser sacada de los estudios que están corriendo. No es mucho problema para Henry Falconer, de eso vamos a hablar más adelante, pero sí va a ser problema para los del Rock, porque van a hacer histerectomías radicales por robot o abiertas, solamente en tumores de 2 y 4 centímetros, que es una población que consistentemente, tanto en los prospectivos como en los retrospectivos, ha mostrado un perfil más agresivo de recurrencia y de muerte. Y el otro estudio es el GOG 278, que también es un estudio de un solo brazo liderado por el doctor Al Covens. A la fecha tenemos estimaba entre 200 y 600 del doctor Covens del GOG 278, tiene 170, el CONSERV ya fue publicado y el SHAPE vamos a tener noticias la semana entrante. Muy probablemente vamos a tener clubes de revistas, muy probablemente vamos a tener una presentación directamente de la doctora Mary Plant, hablándonos acerca de los hallazgos de su muy esperado estudio SHAPE. Esta semana salió este estudio que me parece muy importante resaltarlo, salió en el Great Journal, el autor es Giris Lama y es un estudio europeo, es el estudio de preservación de la fertilidad más grande que ha sido publicado, es incluso más grande que el IRTA, que fue un estudio comparativo entre traquelectomía radical abierta versus traquelectomía radical laparoscópica en tumores menores de 2 centímetros. Esta es una serie retrospectiva de casos, pero ¿por qué es importante? Tiene 733 pacientes de 44 instituciones en 13 países en Europa. La mayoría de los pacientes tenían carcinoma 1B1 y 2/3 no habían tenido hijos nunca. Después de una media de seguimiento de 6 años, la tasa de recurrencia para este enorme grupo es del 7% y la tasa de muerte es del 2.6%. El principal sitio de recurrencia fue el cuello uterino, el 53%. Por eso es tan importante estas pacientes que les preservamos la fertilidad, seguirlas bien de cerca y examinarlas muy bien siempre en cada consulta. Y 22% recayeron en los ganglios pélvicos. El riesgo de recurrencia fue 3 veces mayor en pacientes que tienen tumores más de 2 centímetros que las pacientes que tienen menos de 2 centímetros. Eso es una cosa importante a considerar a la hora de ofrecer estos tratamientos. Y el riesgo de recurrencia en pacientes menores a 2 centímetros no varió si las pacientes se les hizo traquelectomía radical o conización o traquelectomía simple, e incluso pacientes teniendo compromiso linfovascular. Entonces, este estudio que les tengo acá, se los recomiendo, sobre todo para los fellows, es una pieza que hay que tener en la colección de los artículos importantes que uno tiene para leer, porque es lo más grande que se ha escrito a la fecha. Respecto a la detección de ganglios centinela, entonces voy a hablar de los dos más importantes. Hay otros estudios corriendo en la China y en Corea, pero voy a hablar básicamente de estos dos que son europeos, el CENTIX y el CENTICOL 3. El CENTIX es un protocolo del doctor David Zibula, que ya terminó la recolección de los pacientes y está en fase de observación. Él pretende reclutar 600 pacientes con cáncer de cuello uterino temprano a las que se les hace detección de ganglio centinela y el colorante migra de manera bilateral. Cuando no migra de manera bilateral, las pacientes son excluidas del estudio. Son 600 participantes y probablemente tendremos datos de esto más o menos para el 2027, que se han completado el seguimiento. Y el otro es el CENTICOL 3, que es básicamente comparar hacer ganglio centinela versus no hacer ganglio centinela, o sea, hacer ganglio centinela aislado en lugar de hacer la linfadenectomía contra la linfadenectomía. El primer objetivo es ver cómo se comporta la disease-free survival
y el segundo objetivo es calidad de vida. Hay otros secundarios como ver cuál es la tasa de micrometástasis y de células tumorales aisladas, cómo se porta el ICG, cuál es la morbilidad y mortalidad, cuál es la sobrevida global y asuntos relacionados con el costo. El estudio empezó en el 2017 y está para acabarse en el 2025, para tener reporte en el 2025. Este estudio va a requerir de 950 pacientes. Yo creo que en América Latina el país que más pacientes está metiendo es Brasil. No recuerdo el número de centros que están metiendo pacientes en Brasil, son más de 10 que están metiendo pacientes para el Senticol 3 y muy probablemente estos dos estudios van por fin a hacer que las guías europeas de manejo del cáncer de cuello uterino no digan lo que hoy dicen. Lo que hoy dicen las guías que salieron hace un mes es que se le hace congelación a las pacientes del Centinela. Si la congelación es positiva, se aborta la cirugía. Y si la congelación es negativa, igual se le hace la linfadenectomía pélvica. Esto pues para algunos carece de mucho sentido, a sabiendas desde desde el 2010, Alan Covens, Pedro Escobar, Mayo Clinic, Memorial Sloan Kettering y un poco más tarde, 2014, el MD Anderson Cancer Center tienen incorporado la detección única de ganglio centinela como valoración del compromiso ganglionar en pacientes con cáncer de cuello uterino en estado temprano. Vamos al LAC. Entonces, este estudio fue publicado el 31 de octubre del 2018. Demostró que había unos peores desenlaces oncológicos. Era un ensayo clínico de no inferioridad. Pretendía reclutar 740 pacientes. Al final se reclutaron 631. En junio del 2018 llegó una alerta del Data Safety Monitoring Committee diciendo que había aparecido una señal de riesgo y que no podíamos reclutar más. Y del 17, perdón. Y en diciembre del 17 nos llegó un comunicado que había que parar el estudio porque había más recurrencias y más muertes en uno de los grupos. Y luego esto fue presentado en New Orleans, en SGO, y luego publicado en el New England Journal. Y básicamente las pacientes que se les hace cirugía mínimamente invasiva teniendo un cáncer de cuello uterino en estado temprano recaen más, se mueren más y hoy sabemos que hacen más carcinomatosis por otras publicaciones que han salido después. Luego empezaron a salir estudios retrospectivos encontrando exactamente lo mismo. También salieron estudios retrospectivos encontrando exactamente lo opuesto, porque nos dimos cuenta que los estudios retrospectivos tenían una recarga en los factores de riesgo para los grupos abiertos, para los grupos de cirugía abierta. Entonces hay un estudio del Memorial donde compara 25 radicales laparoscópicas contra 140 radicales abdominales. Y el comportamiento oncológico era igual, y la sobrevida era 88%, 86%. Pero no nos dábamos cuenta, porque estábamos todos obnubilados en el remolino de la cirugía mínimamente invasiva, que había una recarga de factores de peso, de patología en el brazo abierto, que hacía que no notáramos que la cirugía mínimamente invasiva se portaba mal. Y creo que fue la gran contribución del LAC, demostrar que algo estaba pasando con la cirugía mínimamente invasiva. Después de la publicación del LAC, entonces la NCCN, la ESGO, la ESMO, la FIGO, el NIS de Gran Bretaña, todos tienen statements admitiendo que la histerectomía radical debe ser realizada por vía abierta. La guía europea nos sorprende este año diciendo que centros experimentados y doctores experimentados pueden hacer histerectomía por cirugía mínimamente invasiva en tumores menores de 2 centímetros. No está dentro de la agenda de hoy discutir la guía. Ya se hizo un podcast, el doctor Cibula hizo un podcast, luego hicimos otro con Pedro Ramírez, hubo un club de revistas, y por ahí vienen algunas comunicaciones y unas carticas que van a aparecer pronto. El primer estudio clínico controlado que se está haciendo es el RAC de Henry Falconer, es el presidente, es el director de ginecología oncológica en el Karolinska. Pretende reclutar 768 pacientes con tumores menores a 4 centímetros, aleatorizándolas a cirugía abierta versus cirugía por robot. Aquí no hay cirugía laparoscópica, a pesar de que la cirugía por robot sea en sí una cirugía laparoscópica y sea mínimamente invasiva. Que es un gran cirujano robótico, arguye que pues, el robot brinda más precisión, mejor visualización, muchos más grados de libertad que la mano humana y un etcétera muy grande que lo han escuchado muchísimas veces. Entonces estos tienen una página en Twitter, esto es para diciembre,
que del 2022 que habían reclutado a su paciente número 400, creo que ahora en mayo ya pasan de 550. Y este es el otro, el ROC. El ROC es un ensayo clínico igual, que básicamente la muestra son 840 pacientes. Este es un estudio del GOG. Tiene sponsorship de Intuitive, por supuesto. Y los criterios de inclusión son básicamente los mismos, tumores hasta 4 centímetros. En ninguno de los dos estudios se permite el uso de manipuladores uterinos. Vamos a ver qué pasa con estos estudios y el desarrollo de estos estudios en caso de que el SHAPE salga positivo, como muchos pensamos que va a ocurrir, si nos atenemos a los resultados de las revisiones sistemáticas de la literatura que se han hecho y de todos los estudios retrospectivos que se han hecho antes. Vamos a hablar un poco del estadiaje quirúrgico del cáncer de cuello uterino. Este es el Uterus 11, que fue publicado hace 2 años. Este es un estudio liderado por Crystal Kohler, la autora es Simon Marnitz, pero está la Audrey de Brasil, gente de Brasil metido pacientes, Marcelo, otra gente de otros hospitales de Brasil y grupos alemanes. Y es básicamente hacer linfadenectomía paraórtica transperitoneal en pacientes que tienen cáncer de cuello uterino localmente avanzado. Este estudio desafortunadamente lo ensucian varias cosas. Uno, que es que en el grupo quirúrgico, a pesar de ser un aleatorizado, en el grupo quirúrgico quedaron pacientes que tenían imagen visible en la tomografía. Entonces ya se sabía que tenían enfermedad. Ese propósito era propósito citorreductor, no estadificador. Segundo, hacían citorreducción pélvica, que está ampliamente demostrado que quitar los ganglios en la pelvis no cambia el pronóstico, porque nosotros los cirujanos podemos hacer cualquier cirugía, pero lo que no podemos es superar los factores de pronóstico, ni el comportamiento biológico de las enfermedades. Las pacientes que tienen compromiso ganglionar pélvico, de acuerdo a un estudio reciente de Jason Wright, homologando la clasificación de FIGO 2009 a la 2018, demuestra que las pacientes que tienen estadios 3C1, la sobrevida a 5 años es 60%. Cuando es 3C2, la sobrevida cae a 37.5%. O sea, 70 de cada 100 mujeres que tienen ganglios paraórticos positivos han muerto a los 5 años por el solo hecho de tener ganglios paraórticos positivos, porque las imágenes que hoy tenemos nos permiten ver en unos puntos de corte que habitualmente son mayores a 1 centímetro, pero nos permiten ver menos, ni nos permiten ver la enfermedad que es invisible al PET y que es invisible a las imágenes que tenemos hoy y que está por encima de la mesentérica inferior y que probablemente está circulando en muchas partes del cuerpo. La otra cosa es que hay estudios que demuestran que cuando los pacientes tienen ganglios paraórticos positivos, entre 25 y 30% tienen ganglios escalenos positivos. O sea, tener ganglios paraórticos positivos es una condición muy mala. Entonces, el estudio nos muestra que en rojo, en los cuadros rojos, no hay ninguna diferencia en sobrevida libre de enfermedad ni en sobrevida global. Los autores insisten en que hay una diferencia en disease-free survival en las pacientes que tienen carcinoma de cuello uterino 2B. Sin embargo, esto es un análisis de su grupo. Y en métodos, los autores del estudio admiten que el estudio no fue diseñado para proveer cálculos ni resultados en subgrupos. En métodos está, a pesar de que en la conclusión está, que es que las de 2B se podrían beneficiar, en métodos está que no se puede hacer. Y lo otro que encontraron fue una mejoría en la sobrevida específica por cáncer. La sobrevida específica por cáncer no fue incluida en el protocolo, no está en el protocolo. Esto es un hallazgo post-hoc, es un análisis que se hace cuando usted tiene un estudio que no le sale nada y usted se va para donde el estadístico y le dice, pero ¿cómo salimos así? No, busca algo. Y el estadístico encuentra que la sobrevida específica por cáncer es mejor en estas pacientes en un resultado que no estaba planeado en el protocolo. Esto, para que me lo entiendan, voy a poner un ejemplo bastante pragmático, y es que usted le dice al estadístico, búscame algo que sirva. Y el estadístico te dice, encontré una cosa, encontré que les va mejor a las pelirrojas. Ah, bueno, entonces vamos a hacerle este procedimiento a las pelirrojas. Claro, carece de sentido como yo lo estoy diciendo. Es la misma carencia de sentido desde lo epidemiológico cuando yo pongo un desenlace que no estaba planeado en el estudio. Han salido múltiples estudios, hicimos tratando de hacer una revisión sistemática de la literatura, sin embargo es muy heterogéneo lo que uno encuentra, no hay cómo meterlos porque la mayoría de estas series meten citorreducciones a nivel paraórtico, pero estos son una muestra de 8 estudios y todos son negativos. 3 de ellos son franceses,
Uno de ellos es de Alejandra Martínez, que es la que está liderando el Parola. Entonces hay evidencia suficiente que demuestra que hacer estadiaje quirúrgico en cáncer de cuello uterino localmente avanzado no sirve. Sin embargo, después del Uterus Eleven, pues entonces se cruzaron cartas, aparecieron editoriales, y Alejandra Martínez y el doctor Denis Kerlev mandan una carta diciendo que se merece la estadificación quirúrgica, otro ensayo clínico controlado. Y entonces presentan el ensayo Parola, la linfadenectomía paraórtica en cáncer de cuello uterino localmente avanzado. Es un estudio liderado por la doctora Alejandra Martínez y pretende encontrar pacientes en estadio 3C1 por PET. La pregunta es, ¿quiénes de los que tienen cáncer de cuello uterino como enfermedad importante de los países tienen PET? En Guatemala hay uno, en Bolivia hay uno, en Nicaragua no hay, en Honduras no hay, en Panamá hay 2, en Colombia hay 23, en Argentina hay 42. No tenemos todavía el dato de Brasil, esto es una publicación que se viene en estos días, pero la primera cosa es hacerles un PET a todas las pacientes. Entonces, si los ganglios pélvicos están negativos en el PET, o si los ganglios paraórticos están positivos en el PET, no son elegibles y salen. Esto es un acierto, porque va a dejar únicamente el grupo de riesgo, que serían las que tienen ganglios pélvicos positivos, pero negativo el paraórtico. Y si son elegibles, entonces en el brazo A se les va a dar radioterapia estándar de acuerdo a las recomendaciones de ESGO y ESTRO, y aquí hay algo que ensucia el artículo, y es la radioterapia de campo extendido profiláctica para aquellas pacientes que tienen más de 2 ganglios pélvicos positivos o que tienen uno en ilíaco común. Digamos que eso hace que no esté tan acertada la escogencia de este grupo. Y el otro es hacer la linfadenectomía paraórtica. Si los paraórticos están negativos, se le da la radioterapia común y corriente. Si los paraórticos están positivos, dar quimioterapia y extender los campos de radioterapia. En lo personal, este estudio pretende encontrar un grupo de alto riesgo, que son pacientes con una tasa de sobrevida de 60% a 5 años, y entre ellas encontrar un grupo de peor riesgo todavía para darles un tratamiento loco regional, que es la radioterapia en campo extendido, a una enfermedad que es sistémica. Y en el Uterus Eleven, cuando trataron de hacer un análisis de las pacientes que tenían compromiso paraórtico, se encontraron con que apenas tenían el 6% de ellas vivas. ¿Dónde estaban las otras? Pues después de 8 años habían muerto de la enfermedad, porque las pacientes que tienen paraórticos positivos habitualmente mueren de la enfermedad. Esto es un recorderis de que los países que tienen más cáncer de cuello uterino probablemente sean los que menos PET tienen, y yo dudo mucho de la validez externa en caso de que este sea un estudio positivo. También dudo que vaya a ser positivo porque uno no puede operar factores de riesgo. Y el último punto al que me voy a referir es la radioterapia como ayudancia en pacientes que tienen criterios de riesgo intermedio después de una histerectomía radical. Les recuerdo que los criterios mayores son tener compromiso ganglionar, tener parámetros comprometidos o márgenes comprometidos. Ahí se da quimio-radioterapia. Y los criterios intermedios, de acuerdo a Alexander Sedlis, entonces depende de cómo se interpreten, van de tener 4 centímetros, incluso metían pacientes de 5 centímetros en uno de los grupos de riesgo. El 20 y pico % de las pacientes tenían tumores de 5 centímetros que hoy nadie las llevaría a cirugía. El estudio fue publicado en 1999, hace 24 años. Este es un artículo de revisión que fue el lead article de una de las entregas del año pasado del International Journal of Gynecological Cancer, escrito por Juliana Rodríguez, donde hacemos una revisión de los criterios de Sedlis y qué es lo que hay disponible y qué tendríamos que tener en cuenta respecto a factores de histopatología que conocemos hoy, cómo medimos hoy el tumor, porque en Sedlis era nomás lo que dijeran los dedos. La radioterapia que se da en 1999 probablemente es muy distinta a la radioterapia que damos hoy. Los cambios en el estadio 1B1 de la clasificación, las características de la cirugía radical de aquel entonces probablemente sean distintas a las actuales, y otros puntos adicionales a considerar. El doctor David Cibula, bastante preocupado por este asunto, lanza el estudio Cervantes, que es como el que va a reemplazar al Sedlis y nos va a decir si sí tenemos que irradiar las pacientes con riesgo intermedio, porque es que
cuando miramos series quirúrgicas de histerectomía radical, vemos que en el SUCOR se irradió el 40 y punta por ciento de las pacientes, el 35%, o sea, irradiamos muchas pacientes que les podríamos teóricamente ahorrar si hiciéramos un estudio moderno. El objetivo principal es evaluar si la radiación o quimiorradiación, porque admite las dos. Este estudio pretende ser lo más incluyente que se pueda, se asocia con un mejor disease-free survival después de cirugía radical en pacientes con criterios intermedios. Y el objetivo secundario es mirar overall survival. Básicamente, primero disease-free survival, segundo overall survival y otras como la enfermedad, la pelvis libre de recurrencia, asuntos relacionados con la calidad de vida y efectos adversos. Estos son los criterios de inclusión de 18 a 65 años, tumor mayor de 4 centímetros o mayor o igual a 4 centímetros o tumor mayor de 2 y menor de 4 y compromiso linfovascular o mayor de 2 y menor de 4 y una distancia mar libre de tumor menor a 3 centímetros, a 3 milímetros, perdón, o en las imágenes o en la pieza operatoria. Y para eso el estudio tiene unas instrucciones precisas de cómo hacer los exámenes y cómo procesar las piezas operatorias. O un tumor mayor de 2 centímetros y menor de 4 y una infiltración estromal de más de 2/3. Esos son los criterios de inclusión para entrar. O sea, usted mete primero las pacientes, luego las lleva a cirugía y mira qué de esto se le cumple y esas son las que aleatoriza a observación sin tratamiento adyuvante o tratamiento adyuvante. Puede ser radioterapia sola, puede ser quimioradioterapia, puede ser quimioradioterapia y braquiterapia, puede ser radioterapia y braquiterapia. Se admite cualquier tratamiento. Incluso este estudio es tan incluyente que admite casos de cirugía mínimamente invasiva y es un punto que fue ampliamente discutido desde hace muchos años cuando estaba diseñando el estudio, pero así salió la versión final. La doctora Rosa Salcedo, querida por todos en México, es la encargada de este estudio en el INCAN. Esperemos que este estudio sea abierto prontamente el ENINEN y hay un par de sitios en Argentina que lo van a abrir. También va a ser abierto en un par de sitios en Colombia y probablemente en varios sitios en Brasil cuando terminen de reclutar las pacientes del Centicol 3, ya que los colegas brasileños consideran esto un estudio que compite con el Centicol 3. Para terminar, acordémonos que nosotros somos ginecólogos, oncólogos y operamos pacientes y manejamos pacientes con cáncer, pero tenemos que hacer un trabajo fuerte en la prevención. Yo a veces hago esta analogía que es un poco extrema y es como si estuviéramos hablando en 1970, no, es que esta es la mejor prótesis, la mejor ortesis para ponerle a un muchacho de estos paralíticos, no, esta se mueve más, no, este es el mejor respirador para ponerle a estos muchachos que hacen daño por poliomielitis. Hablando del tratamiento de la poliomielitis, cuando el tratamiento de la poliomielitis no existe, es una vacuna. El cáncer de cuello uterino necesita una vacuna. El cáncer de cuello uterino necesita que el 90% de las niñas de 15 años sean vacunadas, que el 70% de las mujeres a los 35 a los 45 años reciban un buen test de tamizaje, ojalá basado en detección de PBH, sea DNA, sea RNA, sea en orina, sea autotoma, el que sea, y garantizar tratamiento adecuado al 90% de las mujeres que tienen displasia de cuello uterino o cáncer de cuello uterino, y este es el que encuentro más problemático, porque mientras esto no haga parte de la agenda política de los países, esto va a ser un canto a la bandera. Mientras todos no nos pongamos la camiseta y convenzamos a nuestros gobiernos de que esto hay que empezar a implementarlo, va a pasar el tiempo y nosotros en esta época que nos toca vivir no vamos a ver disminuciones notorias en cáncer de cuello uterino si no empezamos a hacer esto a la brevedad. Este era el mensaje que tenía para ustedes. Han pasado 40 minutos. Creo que tenemos espacio para la discusión y para preguntas si es que las tiene alguien. Doctor Matute, muchísimas gracias por esta gentil invitación. Bien, ahí veo a David Cantú. Por favor, David. Aldo López. ¿Alguna pregunta Sí, para nuestro amigo? ¿Algún sí, comentario? sí, por supuesto, René. Entonces, con toda esta cantidad de información que tenemos, ¿con qué debo de quedarme? ¿Debo de quedarme con la cirugía para localmente avanzado? ¿Debo de quedarme con el robot? ¿Debo olvidarme de todo esto y decir, mándalos a quimio radio?
o qué puede ser lo mejor? Además, olvídate de que hay que vacunar a todo el mundo, esa es otra historia. Eso no nos está pasando. Lo que tenemos que hacer es, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? ¿Qué hago con mis pacientes que tienen localmente avanzado o con aquellas que tienen etapa temprana y tengo todas las posibilidades? Tengo el robot aquí afuera, listo para funcionar. Sí. Las pacientes a hoy, 30 de mayo, que tienen tumor en estado temprano y no tienen ganglios en las imágenes, deben ser sometidas a una histerectomía radical formal donde haya el recurso para ello. Probablemente este concepto cambie la semana entrante cuando tengamos los resultados del SHAPE, pero a hoy ese es el tratamiento para las pacientes. Las pacientes que quieran preservar la fertilidad y cumplan criterios, se les debe ofrecer preservar la fertilidad en centros que tengan experiencia en preservación de fertilidad. Esta semana hablamos con algunos colegas de América Latina y nos contaban que las pacientes, creo que era El Salvador, que ya llegan a los 23, 24 años con 3, 4 hijos, entonces allá no hacen traquelectomías radicales porque no tienen población. No tiene entrenamiento nadie en traquelectomía radical. Entonces hay que buscar los centros específicos y las pacientes específicas para ello. En carcinoma localmente avanzado, habría que dar quimio, radioterapia como habitualmente lo estamos dando, David. Creo que no hay papel para la clasificación quirúrgica después del Uterus 11, que es un estudio negativo. Sin embargo, en las guías de la ESGO está con un nivel de evidencia 4, o sea, como de opinión de expertos. Como vos y yo tomando cerveza en Cancún discutiendo si hacemos esto o no hacemos. Si vale o no vale la pena. Cuando hay un ensayo clínico controlado que claramente demuestra que no es útil. Esto confrontamos a David Cibula también le mandamos una cartica y realmente es una cosa que es regional, es una cosa que usted no va a convencer a los alemanes de que no manden todas las linfadenectomías a congelación, de que no manden todos los ganglios a congelación y así les dé negativo, sigan haciendo la linfadenectomía. Y de que no hagan estadificación quirúrgica no va a convencer ni a los alemanes, ni a los franceses, ni a los españoles, que son los que más literatura producen de eso, a pesar de tener un ensayo clínico controlado. Aunque tenga un PET que no muestra enfermedad paraórtica. Es que está indicado en las pacientes que tienen ganglios positivos en la pelvis, en las imágenes, y negativos en paraórtico, porque no se justifica hacerlo en pelvis negativo y cuando están positivos en paraórtico ya no es un PET de staging, ya es un PET de confirmar un diagnóstico, entonces ya usted sabrá si en algunas, por ejemplo, en algunos centros colombianos esas pacientes se irradian, así con los ganglios como estén. En otros centros colombianos exigen biopsia para documentar que es enfermedad. Eso depende del sitio donde usted esté. Pero porque además ese escenario que estás comentando de que no haya ganglios pélvicos y sí paraórticos es realmente poco frecuente. No, sin duda es muy poco. Habitualmente están asociados a compromiso grosero de la pelvis. Cuando hay compromiso grosero de la pelvis es que usted ve paraórticos, pero ver un paraórtico sin ver un pélvico, hay un error en la interpretación de la pelvis con toda certeza. Tenés toda la razón. Muchas gracias, David. Gracias. Santiago Escaso, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, profesor, ¿cómo anda? Bien. Bueno, saludos a René y felicitarlo por la excelente exposición que él ya nos tiene acostumbrado en este tópico que domina. Y hacerle un par de preguntas a René. René, uno, la cirugía mínimamente invasiva, ¿qué lugar le ves vos hoy en día en cáncer de cuello? Y lo otro, una pregunta un poco más filosófica, ¿qué trabajo te gustaría ver en cirugía de cáncer de cuello que todavía no se haya desarrollado? Gracias, Santi, por tu pregunta. Hoy la evidencia que el LAC trajo nos dice que la cirugía mínimamente invasiva en cáncer de cuello uterino debe ser hecha en ensayos clínicos controlados. En mi experiencia personal, cuando en junio del 2017 me llamaron a decir que ya no puedo hacer más laparoscópicas, empecé a hacer abiertas a la semana entrante y no pasó nada. Y mandamos a las pacientes al otro día para la casa y no pasa nada. Tiene que ver, creo yo, mucho con el ego y con lo que somos los cirujanos como cirujanos, de querer quedarnos con la razón, de tener la razón. Mucho de lo que hacemos tiene que ver con tener la razón. Cuando el problema real del cáncer de cuello uterino está muy lejos de los sitios donde está la gente que está pretendiendo tener la razón. El problema real del cáncer de cuello uterino es visibilizarlo. El problema es que todo el mundo sepa que esta enfermedad es prevenible. Ese es el real problema. Tratar de persistir haciendo cirugía robótica para poder operar pacientes sentado cómodamente
tratar de clasificar las pacientes de un riesgo grande de recurrencia, tratando de escoger las que tienen peor riesgo de recurrencia para darle una terapia locorregional, una enfermedad sistémica, para mí no tiene mucho sentido, porque son cosas de cirujanos, de que nosotros queremos tener la razón. Entonces yo no creo que haya en este momento papel para la cirugía mínimamente invasiva. Si querés, dejamos al lado la traquelectomía radical laparoscópica, aunque nunca se va a hacer un ensayo clínico controlado, al menos la mejor evidencia es la retrospectiva aportada por el IRTA, que no mostró ninguna diferencia. Y la otra pregunta fue, ¿cuál estudio no se ha hecho? Donde el SHAPE llegue a salir positivo, el estudio que se va a hacer, probablemente se le ocurrirá a alguien, es hacer cirugía abierta versus laparoscópica en esa enfermedad de bajo riesgo, porque no conocemos los números del SHAPE. No sabemos cuántas fueron vaginales, no sabemos cuántas fueron abiertas, ni cuántas fueron por mínima invasión. Entonces, probablemente ese sea un estudio quirúrgico para quien le interese. Particularmente a mí me gusta hacer la laparoscopia, pero si las tengo que dar abiertas, las hago abiertas, no pasa nada. Pero hay gente que es más apasionada con el asunto de la mínima invasión y eso pues hay que respetárselo a quien le guste. Gracias, muchas gracias. Aldo López, muy buenas noches, Aldo, y también para felicitarte porque es el nuevo jefe del Departamento de Ginecología Oncológica de Neoplásicas, así que bienvenido, Aldo. Felicidades, Aldo. Gracias, gracias David. René, siempre es un gusto escucharte y la semana pasada cuando estábamos en Bolivia conversábamos y yo te pregunto, es una pregunta puntual. ¿Qué, obviamente, es ganglio centinela en cervix? Si tú, como has dicho, si de manera positiva sale el Centicol 3 y el Centix, ¿qué tan cerca, qué tan real lo ves la implementación esto en Latinoamérica, ¿no? Porque yo te digo, nosotros al menos en el INEN nos sentimos afortunados, tenemos implementación en varias cosas, pero el costo que tiene hacer, primero, que tengan todos verde, que tengan todos la fluorescencia, uno, el entrenamiento, otro, el ultraestadiaje con inmunistoquímica, sobre los costos que esto implican, ¿no? Entonces, ¿qué tan retador? ¿Cómo tú lo ves? O sea, ¿qué tan real, qué tan cerca lo ves? La implementación dice, claro, lo hacemos y todo eso, ¿no? Pero tú te vas a la realidad y te dices el patólogo, ¿sabes qué? Justo hoy día conversaba con los patologías porque hoy día estamos discutiendo el estudio Cervantes, me dice, entonces, yo no lo puedo hacer porque, o sea, me voy a gastar la inmunistoquímica de 20, 30 pacientes en un solo paciente para el ultraestadiaje. Pero más allá de eso, o sea, ¿qué tan cerca tú lo ves? O sea, ¿cómo lo ves? Quizá en Colombia sí, pero yo al menos me siento como el INEN y me siento limitado en algunos aspectos para poder hacer esto, ¿no? Para que se implemente Centinela en cervix. Pero en Bolivia, en El Salvador, en Guatemala, en Paraguay, ¿cómo lo ves? O sea, ¿cuál sería tu reflexión a todo esto? Muy interesante tu punto, Aldo. Hermano, aquí hay gente que hace Centinela porque básicamente tiene la tecnología y puede. Y hay gente que no tiene ni va a tener. Pero impresionante, miren, en Guatemala hacen Centinela desde hace año y medio, Eric y Julio, y otras personas que han ido incorporando. Y es el único país de Centroamérica que tiene un programa de detección de ganglio Centinela con el ultraestadiaje, cosa que no tiene Panamá, que es el país más rico de todo el istmo. Entonces eso depende mucho de los recursos. Creo que, dame un segundo, voy a conectar esto que creo que me va a descargar. La validez externa que tiene en la implementación de Centinela no es la misma para Estados Unidos, Canadá y los europeos que para la que tienen los latinoamericanos. Y nosotros, la principal... Creo que René se nos desconectó. Sí, se nos desconectó un poco, pero comentando lo mismo, Aldo, David? nosotros tenemos el mismo problema. O sea, no podemos hacer ultraestadiaje a todo mundo. En institución sí lo hacemos, pero el resto del país no es mi institución, ¿sí? Entonces, eso nos mete en muchos aprietos en qué hacer en centros no de referencia como el nuestro. Pero sí, tu pregunta tiene muchísima validez. ¿Y qué podemos hacer? Al menos desde mi perspectiva,
tener una conversación amplia con los patólogos es fundamental. La comunicación que yo tengo con ellos, de decirle, mira, esta paciente tiene estos factores de riesgo, en el tumor bueno, un poco diferenciado, es bien diferenciado, mide 3 centímetros, tiene permisión o no tiene. Todas estas cosas nos ayudan a buscar cuáles son las mejores candidatas para hacer este tipo de procedimientos en un momento determinado. Ya regresó René. Adelante, René. Adelante, René. Gracias. Prende tu micrófono. ¿Tu micrófono? Muchos años lo hicimos con azul de metileno y con eso implementamos nuestra técnica hasta que llegaron las torres de la paroscopia. No en todas partes está. Yo lo hago con azul de metileno en las pacientes de la clínica Astorga, mientras que nos montan las torres que teóricamente ya este año van a estar montadas. Sin embargo, la realidad en la que yo opero no es la realidad en la que operan todos los ginecólogos oncólogos colombianos, ni la que operan todos los ginecólogos oncólogos en Paraguay. Y pedirle a un patólogo que haga un estadiaje mal hecho, realmente hacer centinela y no hacer ultraestadiaje es como no hacer centinela. Sigamos haciendo linfadenectomías. Y todas esas cosas hay que ponerlas en consideración en los centros donde trabajamos. Muy probablemente, Aldo, en provincia, no sé si en el IREN Norte o en el IREN Sur, tienen cómo hacer detección de centinela como tienen ustedes en la capital. Muy probablemente no tengan esos recursos de patología. Para redondear, existen dos mundos. El mundo de todos los recursos, donde todo está disponible, donde hay de todo, pero hay poquito cáncer de cuello. Y existe nuestro mundo, que es el mundo real, donde tenemos mucho cáncer de cuello uterino, pero tenemos una ausencia notoria de recursos. Y esa es una enfermedad, esto es bastante paradójico de esta enfermedad, donde la inequidad es bien evidente. Unos lo tienen todo y otros no tienen absolutamente nada. Cierto, muy cierto, mi estimado. A ver, ¿quién está por acá también? Henry Valdivia creo que está por acá. Hola, Henry. Hola, doctor, buenas noches. ¿Cómo te Buenas va? noches, ¿Qué tal? René. Hola, Henry. Excelente exposición, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Yo hermano? tengo una pregunta así un poco práctica, más allá de toda la disquisición filosófica que todavía tenemos alrededor del cáncer de cuello uterino. Si tenemos una paciente joven con un cáncer de cuello localmente avanzado y necesita oforopexia, ¿le harías el estadiaje quirúrgico independientemente del estadio de los ganglios pélvicos? O sea, como le va a meter un tubo para hacer una oforopexia, aproveche y le haga una paraórtica. Así mero. Ya que ando por ahí, cerquita. Sí, eso es. Ayer en el club de revistas que tenemos acá en Colombia tuvimos una discusión muy interesante respecto a la oforopexia, porque la oforopexia, digamos que es un procedimiento que permite aislar, teóricamente sacar los Se fue vuelta. A mí no me han preguntado de oforopexia, pero personalmente creo que es una cosa inútil. La experiencia que nosotros tenemos, por más que le hacen, no jala. Y en muy poco tiempo las pacientes están menopáusicas. Y número 2, en otro poco tiempo empiezan con alguna lesión o con algún quiste o con alguna cosa y empieza la corredera de qué será. ¿Será la recurrencia? ¿Será algo funcional? ¿Le duele? ¿No le duele? ¿Qué le pasa? Esa ha sido la experiencia nuestra en el Instituto Nacional de Cancerología en México. David Cantú no es fan de eso. Yo personalmente creo que no tiene mucho sentido. La revisión de la literatura igual dice que si bien es cierto, puede funcionar, como entre el 30 y el 40% van a tener falla ovárica por la radiación que reciben, aunque lo hagas súper bien. No sé su experiencia. Henry, Pero eso ¿alguna otra acotación, Henry? es algo muy personal, ¿eh? Henry, ¿qué? Sí, mi experiencia es cierto que hay muchas pacientes que fallan después de la oforopexia. Y cuando se ha visto las planificaciones de radiación,
también creo que ellos tienen mucha dificultad en controlar el efecto colateral que llega hasta la zona del ovario. Y aparte, anatómicamente estamos angulando el pedículo. Entonces yo creo que también hay mucho factor alrededor de la oforopexia, que quizás con terapia de reemplazo hormonal posterior podría ser evitada, ¿no? Sí es cierto que la oforopexia tiene muchos problemas. Bien. Desde lo Toma, por personal, favor, qué pena, ofrezco excusas. No te preocupes. No saben lo Estamos acá, fatal que- felizmente tenemos gente que nos apoya siempre. Así es. No me inquieta darle terapia de reemplazo hormonal a una paciente en lugar de hacer una oforopexia. Creo que en los sitios donde trabajo me empiezan radioterapia mucho más rápido que si me pongo a enredarla con oforopexias, a que la prueben, a ponerla a voltear. Y como funciona el sistema de salud colombiano, yo le estoy haciendo la cirugía a los 2 o 3 meses de tener el diagnóstico. Realmente creo que hace más daño no iniciar el tratamiento de manera precoz. Así que la oforopexia no es un tema con el que nos Oye. inquieta. Bien. Tenemos David Isla por ahí. ¿Cómo te va, David? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Alguna pregunta para nuestro amigo René? No, hasta ahorita no, ninguna. Bueno, gusto de tenerte aquí, gusto de tenerte a todo el grupo mexicano, un abrazo para todos ellos. Sí, Justamente muchas gracias, profesor. estamos Gracias en por la el invitación. momentos finales ya de esta conferencia magnífica de René, y justamente el hecho de tener, como tú bien ves, tenemos acá también a Magali que está levantando la mano. Agradecerte, René, por tu magnífica exposición. Es un tema, sabemos de que seguramente van a llegar dentro de poco numerosos y más ensayos clínicos que nos estén dando más luces al respecto. Como dices, es un tema apasionante lo que tenemos. La iniquidad es una de las cosas que están golpeando mucho a nuestra población, a nuestras mujeres principalmente. Y bueno, esperamos en todo caso que todo siga fluyendo y nuestro conocimiento seguir participando como grupo latinoamericano. Muchísimas gracias, René. ¿Alguna pregunta, alguna cosa que quieras añadir? ¿Cómo no? Sí, Adelante. quiero añadir algo. Yo sé que la mayoría de ustedes son miembros de IGCS. Recibieron un correo de IGCS con una encuesta que pretende evaluar qué tan bien preparados estamos en América Latina para enfrentar la estrategia 90-70-90. Esa encuesta llegó directamente de IGCS y tiene un link para ser contestada en español, otro para ser contestada en inglés y otro para ser contestado en portugués. Yo les ruego el favor de quienes son miembros de IGCS nos ayuden contestando la encuesta porque hicimos más de 3,000 envíos entre miembros y direcciones de amigos de IGCS. Entonces, para mejorar nuestras tasas de respuesta, pues debemos tratar de contestar. La encuesta se responde en 10 minutos. Es muy sencillo. Ese es el favor y la invitación que les hago y de convertirse en sus países en replicadores de poder diligenciar esta encuesta. Perfecto. Excelente. Estaremos. Diego Díaz, por favor. Hola, doctor Matute, gusto saludarlo, doctor Pareja, gracias por excelente presentación como siempre. Gracias, Diego. Tenía una duda y sé que no lo mencionó en la presentación, pero recientemente tuve un caso de cáncer de cuello uterino no asociado a BPH, realmente muy poco común. Sé que la doctora Fernández hace 2 años hizo una publicación interesante. Quería saber su opinión, qué se nos viene con este tipo de patologías que a pesar del bajo porcentaje, no sé si vienen en aumento, no sé si el manejo en algún momento va a cambiar o hay algo de repente nuevo que usted nos pueda aportar. Gracias Diego, nuevamente. gracias por introducir el tópico. Sí, es bien interesante. En una conversación con Andrea Sobermeier, él precisamente hablaba de eso. Ellos están vacunando en Australia desde 2012 y ahora desde hace 2 meses están poniendo una sola dosis. Y ese país está viendo casos de PBH independientes, que es como se llama realmente. Entonces, probablemente esa sea una consecuencia del éxito de las coberturas amplias en vacunación. Habitualmente no tipificamos
si el pH es independiente o no. En escamocelulares en mi país, algunos en adeno piden el P16, que es un marcador subrogado, pero no en todos, porque realmente la terapéutica no va a cambiar. Es algo de lo que tenemos que empezar a aprender, porque conforme aumente el éxito de la vacunación, vamos a tener esa extraña consecuencia. Pero por ahora son muy poquitos los casos y es poco lo que sabemos y es poco lo que está escrito. Probablemente la mejor referencia sea el artículo de Andreina publicado en la International Journal of Gynecological Cancer. Bueno, muchísimas gracias, estimados amigos. Gracias, René, nuevamente por esta excelente conferencia. Y bueno, desearte pues que tengas una buena gestión a cargo de la Sociedad Colombiana de Ginecología Oncológica. Este es Muchas un gracias. mensaje de todo el grupo, así que todo te vaya muy bien. Y muchísimas gracias a todos los participantes, amigos, y esperemos vernos en cualquier otro momento. Un abrazo. Muchas gracias a todos. Es un Gracias, gusto. René. Muchas Muy gracias bien. a todos. Buenas noches. Gusto en saludarlos. Gracias. Buenas noches. Saludos para todos. Chao, Santi. Que le vaya bien.